¿Qué tal? Hola, soy Daniel Casares y bienvenidos a Inversionistas Inteligentes, un podcast creado por Connection DC e Infinity Money Mentors para ayudarte a transformar tu relación con el dinero y convertirte en inversionista y construir el futuro financiero que realmente mereces. Aquí no solo hablamos de números, aquí te demostramos que tú también puedes tomar el control de tus finanzas, invertir en estrategia y confianza y dejar una huella de prosperidad en tu vida y en la de quienes te rodean. Prepárate porque los mejores días de tu libertad financiera están por comenzar. Bien, pues bueno, el día de hoy les quiero compartir el tema que vamos a ver son malas noticias. ¿Pero por qué son malas noticias? No, en las inversiones no nos gusta recibir malas noticias, pero aquí son malas noticias porque, ¿qué creen? Es una síntesis, es un pequeño resumen de una película que realmente les recomendamos a todos los inversionistas de la comunidad. Le recomendamos a todos y cada uno de ustedes, porque esta película en HBO original, la traducción al latín es Malas Noticias, realmente. Déjenme contarles cuál es la razón. Desde mi punto de vista financiero y con la experiencia en las nociones de lo que pasó en las consecuencias de esa gran burbuja financiera hipotecaria que sucedió en el 2008 en Estados Unidos, ¿no? Y realmente crearon esta drama, película documental, no sé cuál sea la clasificación técnicamente en el ámbito cinematográfico, pero realmente es una mirada a la gran crisis financiera del 2008 desde el punto de vista, ojo, aquí viene lo importante, en por qué es famosa y por qué esta película no la van a encontrar en ningún otro lado más que en HBO, porque fue quien realmente la productora lo hizo y tiene los créditos y la verdad es que fue un éxito porque es un mini documental. Es desde el punto de vista del secretario del Tesoro, Henry Paulson, en Wall Street, que sucedió en ese tiempo, ¿no? Y bueno, ¿por qué te la vamos a recomendar? Te comentaba que fuera de la experiencia que tenemos como finanzas e inversionistas, esta película te da un contexto de qué pasó. Pero si la observas detenidamente, y aquí te voy a poner eh, ya un spoiler al final, son 4 minutos, es una de las mejores escenas de la película, pero todo el contexto tiene que ver. Tienes que poner atención a esta parte importante de la película, donde realmente tienes que irla siguiendo paso a paso para entender. Y yo te recomiendo que hagas apuntes, ¿no? Digo, por algo te vamos a dar aquí el contexto y resumen, ¿no? De esta película. Pero sí que vayas apuntando. Te va a dar una mejor educación y perspectiva financiera cuando te des cuenta de los factores y sobre todo de los participantes que tuvieron que ver. Y aquí hay algo importante. Esta película habla de por qué el gobierno de Estados Unidos rescató a AIG, eh, bueno, AIG, un análisis detallado de por qué lo rescató, ¿no? Que realmente es una de las grandes aseguradoras de Estados Unidos y a nivel mundial que tenía el punto para hacer un colapso y ser esa ficha de dominó que si caía, empezaba a hacer el efecto dominó en todas las finanzas a nivel mundial, ¿no? Repercutía. ¿Cuáles son las conclusiones sin darte los spoilers de la película? La película la puedes disfrutar como una película si no te quieres meter en temas de inversión, pero la estamos recomendando a los inversionistas porque vas a tener un contexto muy definido, muy interesante. Es prácticamente un mini documental y sobre todo porque la perspectiva es del secretario del Tesoro.
Las conclusiones claves que tiene esta película, déjenme ponerla aquí para que estén viendo un poquito más la retórica, es el colapso de AIG en el 2008, que fue provocado por apuestas riesgosas en obligaciones de deuda colateralizadas y swaps de incumplimiento crediticio. Aquí viene algo muy importante eh, sobre las aseguradoras, ¿no? Las grandes primas que cobran. El gobierno de Estados Unidos rescató a AIG con un paquete de hasta 150 millones de dólares, considerándolo demasiado grande para quebrar, ¿no? La empresa, la aseguradora EIG, pagó completamente su deuda a los contribuyentes hasta el 2013. O sea que el rescate fue para que no quebrara, para que siguiera financieramente produciendo y saliendo adelante hasta el 2013 concluyó sus pagos, que le permitió al gobierno estadounidense después de eso renunciar su participación, ¿no? La división de productos financieros de AIG, central en crisis, se declaró en quiebra en el 2022 tras cerrar sus operaciones. Esa es solamente una división. Al centrarse en los cambios en la combinación de negocios y en la gestión de gastos, AIG recuperó la estabilidad financiera después de esa crisis. ¿No? Esos son las claves que vas a ver. Bueno, pero ¿por qué se pudo considerar a AIG un gigante de en caída, que es American International Group? Se convirtió en una figura central de la crisis financiera mundial, siendo una de las aseguradoras más grandes del mundo. Incurrió en actividades financieras extremadamente arriesgadas, por no decir que hizo mal las cosas financieramente, por eso intervino el gobierno de Estados Unidos como la venta de swaps de incumplimientos crediticios, los famosos CDS, ¿no? Por siglas en inglés, y la inversión masiva en valores complejos llamados obligaciones de deuda garantizadas, ¿no? Esa es la parte. No los quiero aburrir con todo el resumen que tenemos, les vamos a dar la liga. Este resumen, por supuesto, es un resumen ya estructurado y clasificado de lo que tú vas a poder identificar en la película y está en Investopedia, pero es muy aparte el resumen, porque el resumen es técnico y la película te lo da desglosado en escenas, con las emociones, con las actuaciones, pero sobre todo dándonos la participación de cada uno de los involucrados, ¿no? Habla del impacto de la burbuja inmobiliaria y nos explica realmente desmenuzado en este videito que les voy a colocar al final de 4 minutos. Es una parte de una escena, no quiero darles todo el spoiler de la película, nos explica, esa escena va a ser la tarea, porque aunque yo se las pase aquí, la verdad es que en lo personal, yo la tuve que ver varias veces, me encantó esa escena, porque entiendes por qué el gobierno de Estados Unidos tuvo que romper leyes en ese momento para hacer el rescate de esta gran empresa antes de que colapsara todo el sistema financiero y nos llevara, pues por ende, a todos los participantes, ¿no? La burbuja, la creciente crisis de la IG, es lo que van a ver, demasiado grande para quebrar. ¿Quiénes quedaron protegidos durante la crisis de AIG? Eh, ¿Por qué la intervención del gobierno, no? Mientras que AIG pendía de un hilo, se llevaron a cabo negociaciones entre ejecutivos de compañías y funcionarios federales una vez determinaron que la compañía era demasiado vital para la economía global como permitir. Esta escena está fabulosa también, esa no se las voy a pasar, esta es parte de la película, donde se tienen que reunir los grandes bancos y incluso darnos cuenta en esta película qué financieras quebraron en el 2008 y cuáles eran las que iban a la par quebrando, es lo más interesante, ¿no? 22.7 mil, 22.7 mil millones de dólares, ¿sí? O sea que 22 billones de dólares, la cantidad que finalmente recibió el gobierno de Estados Unidos en pagos de intereses por el rescate, ¿sí? O sea, obvio, lo rescató el gobierno, pero no iba a dejar ir la oportunidad de pagar intereses, ¿no? La Reserva Federal otorgó el préstamo inicial a cambio del 79.9 del capital de la compañía. Esa fue.
Y por supuesto que la tomaron. De quebrar, el monto original se estimó a 85.000 millones de dólares y debía reembolsarse con intereses. Posteriormente se modificaron los términos de acuerdos que incrementó la deuda, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro inyectaron aún más dinero, elevando el total a lo que ya habíamos comentado, a 150.000 millones de dólares, ¿no? Que fue lo que... La consecuencia del rescate fue, bueno, el rescate de AIG no estuvo exento de controversia. Algunos cuestionaron el uso del dinero de los contribuyentes para salvar una compañía de seguros. O sea que estamos hablando de un tema también muy interesante en la economía, dentro de las finanzas, por supuesto, en el cual tuvo que intervenir el gobierno para hacer un rescate de una compañía privada. Y esto en términos legales acontece algo muy, muy importante porque prácticamente no se debió de haber hecho, pero bajo el análisis del gobierno y de lo que repercutía a través de un fallo en la economía, pues obviamente iba a repercutir a nivel no solamente gobierno de Estados Unidos, sino internacional. Pero bueno, esa es la parte. ¿Qué pasó? Finalmente, cómo, cómo se establecieron. Pero aquí el resultado final es que AIG desempeñó un papel fundamental en la crisis financiera del 2008 debido a sus arriesgadas inversiones en CDO y swaps de incumplimientos crediticios. La compañía recibió un rescate gubernamental de 150.000 millones de dólares, que contribuyó a su estabilización y al sistema financiero en general. Para el 2013, AIG pagó su deuda a los contribuyentes, marcando un hito importante en su recuperación a pesar de la controversia sobre el uso de fondos públicos. La división de AIG Financial Products, en gran medida responsable de su casi colapso, se declaró en quiebra en el 2022 tras cesar sus operaciones y se mantiene financieramente estable tras haber recuperado su solidez y manteniendo sólidas sus calificaciones crediticias, aunque haya un currículo, ¿no? Y bueno, ese es el resumen. Ahora les voy a poner el extracto, pero no sin antes decirle, pongan mucha atención, se las recomiendo, vale la pena pagar el HBO por lo menos un mes y ver esta película una, dos o tres veces. Vas a comprender realmente una de las mayores caídas financieras de este milenio. ¿Sí? No solamente hay más de 140, pero de las más importantes, esta es una de ellas, las del 2008. Y todos hablan de la supuesta burbuja inmobiliaria y le achacamos el problema a la cuestión inmobiliaria. Pero en esta película te vas a dar cuenta que el tema, el inmueble fue el producto, pero el problema no fue ese. El problema fue una aseguradora. Y ahí te lo dejo de tarea. Entonces, déjame ponerte este extracto para finalizar esta sección en la que te estamos recomendando una película en la cual vas a aprender de finanzas y sobre todo de una de las caídas, ¿sí? O correcciones, como se dice financieramente, más grandes de la historia. Denme un segundo. Esta escena está súper interesante, es un pequeño detalle de la película, pero al final de que termines de ver la película, bueno, vayamos con el producto y al final vemos los detalles.
Bueno, aquí hago una pequeña pausa porque esto es súper importante. Es un paréntesis. Disculpa que te quite ahí la atención porque yo sé que está emocionante, pero sé que vas a terminar de ver la película. Importantísimo lo que mencionaron, ¿no? Número uno, es el secretario del Tesoro, ¿no? Interpretado, obviamente. Y, y y el personaje que está a un lado, para no quitarle el crédito, dice: "Acabamos de dar en la prensa en la mañana clases morales. No, no podemos hacer esto, no podemos intervenir como gobierno para rescatar una empresa privada". Y dice: "Cientos y miles de primas están en juego". Está hablando de una aseguradora, cuando, entendiendo cómo funcionan las finanzas, cómo trabajan tu dinero, ¿tú crees que por el nombre como aseguradora está tu dinero asegurado? Pero ellos están jugando de muchas maneras con el dinero a través de esto. Y este es el facto que tira la película para que nos demos cuenta el verdadero resultado que dio de la mala jugada que hizo AIG, en su fundamental, desempeño que hizo en esta crisis 2008, ¿no? Entonces, bueno, sigamos con la película. Bueno, aquí hago otra pausa importante, otro apuntes, y por supuesto que lo estamos haciendo solo aquí dentro de la comunidad como una información en la que te quede claro que estamos transmitiendo información que nos compete, información que nos ayuda, sobre todo a entender las finanzas, cómo funciona. Y la pausa es por lo siguiente. Están haciendo la hipótesis de cómo representar el qué sucedió. Pero la parte importante que menciona aquí es, ok, si yo soy un ciudadano y los bancos antes me pedían, un porcentaje inicial y contar con una puntuación para poder acceder a un crédito hipotecario, y hoy me lo están dando sin pago inicial. Dice, pues si ellos, los bancos, son los expertos y me están prestando dinero, pues ¿quién soy yo para negarme? Entonces aquí hay una bandera amarilla cuando realmente los bancos te dan un préstamo sin que tú se lo pidas. ¿Les suena eso algo? Digo, ahorita sería muy equivocado decirte a ti, si ya has recibido mensajes de préstamos bancarios y todo esto, pues que no analices que los intereses están volados por arriba del 25%. Es una locura, ¿no? Pero es un mensaje y es una alerta dentro de las finanzas cuando esto está sucediendo, ¿no? Y eso sucedió. Muchas personas pudieron obtener hasta más de 2, 3 hipotecas. Hay otra película que se llama La Gran Estafa, donde se enfocan en las operaciones de quienes investigaron los CDO y los CDC, que eran los préstamos contra el hecho bancario contra los préstamos hipotecarios, ¿no? Pero esa es otra historia, la vamos a analizar también. Entonces, aquí la perspectiva es interna, desde el gobierno, desde lo que estaba pasando en el sistema financiero y la preocupación. Pero bueno, sigamos con la película.
Bueno, pues esto estoy seguro que si lo estás viendo y te dejó picado, corre a ver, pero sí te lo sugiero que lo hagas, ver esta película, no sé, un viernes, un sábado, algo que te permita hacerlo, porque no es una película de 30 minutos, pero es muy interesante. Es una película súper recomendada para entender cómo funcionan las finanzas, cómo actuaron los bancos, cómo todos los grandes bancos de Estados Unidos estuvieron involucrados. Obviamente, dentro de las finanzas no se ve como algo malo, es algo normal. Todos queremos ganar dinero, pero tenemos que saber cómo. Entonces, esa es una de las reglas y experiencias que te transportamos aquí en la comunidad, que tú lo que debes de saber en lo que inviertas es cómo funciona la máquina, cómo produce ese dinero realmente. Porque si no sabes cómo produce esos intereses de ganancia, estás posiblemente en una bandera roja, ¿sí? En una bandera roja. Y pues bien, cerramos aquí con esta información que te compartimos aquí en la unidad, perdón, que te compartimos aquí en la comunidad, en la cual te invitamos a que te unas a la comunidad si estás viendo este video como promoción, pero a todos los que están dentro de la comunidad, esta es la información que compartimos. Concentramos a las personas para dirigir cuál es su nivel de inversionista para ver qué productos te hacen sentido de acuerdo a cuál es tu intención, cuál es tu meta, cuál es tu objetivo. Y te compartimos estrategias que ya hemos probado, productos que ya hemos probado, analizado durante más de 6 meses y que realmente te decimos el por qué, el pro y el contra. Porque lo importante de esto es que sepas que toda inversión conlleva un riesgo. El que te diga lo contrario, no sé en qué contexto te lo diría, pero toda inversión conlleva un riesgo. Ahora, esto dentro de las estrategias que nosotros ofrecemos, el mantener el riesgo controlado o el mantener el riesgo más bajo es lo que hace dentro de la estrategia que tengas mayor durabilidad de tus ganancias. Entonces, te invitamos a que sigas la comunidad, a que sigas viendo este tipo de material que te compartimos y sobre todo esta extraordinaria película que te dejo nuevamente aquí la portada para que no se te pase en español. eh, Más noticias. No sin antes pedirte que por favor te inscribas al canal si lo estás viendo desde YouTube. Busca aquí mismo dentro del canal o del video la liga de la comunidad. Inscríbete a la comunidad y no te pierdas de más información. Dale like y por favor compártelo a cualquiera de tus amigos que creas que le va a ser de gran utilidad esta información. Hasta luego. Artlist.io. Music licensing reimagined.